Señoras, señores, muy buenas noches. Cada reunión que estamos celebrando por este programa de agradecimiento, de homenaje a la Universidad de La Plata en pleno, nos satisface verlos a ustedes que de alguna manera están ayudándonos a que tenga cada vez mejor valor, mejor prestigio. Gracias por eso. Ya estamos haciendo el programa y ya hemos cumplido 10 disertaciones en representación de 10 facultades distintas. Ya estamos casi como para finalizar este gran programa y ya 2 charlas más. Se habrá cumplimentado el paso por aquí de 13 facultades de la Universidad de La Plata. Hoy es día 11 del 11, y cumplimos la 11ª charla con la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales. La Facultad de Agronomía para los platenses. Esa Facultad de Agronomía que de alguna manera nos enorgullecía y nos enorgullece. Pasar por la calle 60 cada vez que hay una persona de visita de La Plata y nosotros vamos mostrando las bellezas de nuestra querida ciudad y vamos diciendo: aquí está la Facultad de Veterinaria, acá la de Agronomía y acá, como si fuese una manifestación turística y de embellecimiento a toda esa zona. Pero tuvimos algunos la misión de entrar y entonces encontrarnos con otra facultad, con una manifiesta y reconocida por nosotros por siempre de una bienvenida de las autoridades, del señor decano, de la señorita vicedecana, del secretario académico, del personal administrativo,
testigo de los estudiantes. Y les digo esto porque para poder coordinar esta charla fuimos, que creo que 11 o 12 veces allí, y nos sentíamos saludados cada vez que arribábamos a la Facultad de Agronomía. Nos llenaba de satisfacción. Tuvimos la oportunidad de deleitarnos con el paso de esos pasillos amplios, sentirnos felices por la arquitectura que tiene la Facultad de Agronomía. 3 o 4 veces estuvimos diciendo: qué visión aquellos que tuvieron en construir esto, fue para el futuro. Cada vez que subíamos esas escaleras de mármol blanquísimo, donde veíamos una higiene que queremos ponerla de manifiesto hoy aquí, orden. Los estudiantes respetuosos, acercándose hacia nosotros a ver qué necesitamos. Todo eso nos hizo sentir muy, muy felices. Y queríamos decirlo hoy aquí. La Facultad de Agronomía ya tiene otra sensación en nosotros. Y por ende nuestro cariño. Andando por los pasillos, tuvimos que ir a ver al profesor que estaba designado o elegido para estar hoy aquí en representación de la facultad. Por allá, en un pasillo, allí a la vuelta, en una placa que decía Cerealicultura, encontramos a la persona que teníamos que ir a ver. Ya lo sabíamos. Y fuimos con cariño, porque teníamos que ir a ver al ingeniero Arriaga. Cuando entramos y fuimos recibidos por él, realmente nos emocionamos, porque para nosotros era Pocho Arriaga. Y nos remontó a vivir un poco la historia del club, esa historia que él contribuyó tanto como persona, como deportista, como integrante, cultor de esta magnífica institución. Nos emocionamos, y lo vuelvo a repetir, porque volvimos a reencontrarnos con aquel ser humano maravilloso, ese hombre que era un cultor de la amistad, de la alegría, del espíritu del club. Y hoy queríamos
queremos ponerlo de manifiesto porque es un orgullo para el club universitario en que venga un socio vitalicio, pero en la calidad de profesor extraordinario de mérito de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales. Le pido disculpas a la vicedecana, porque tal vez me entendí en esto, pero no le quería robar su lugar. Le doy la bienvenida por estar aquí en representación del señor decano, por cuanto el ingeniero Andía nos pidió las disculpas porque en este momento está cumpliendo con la misión de cubrir las elecciones de la facultad. Creemos que si llega a terminar o a ajustar un poco su tiempo, acá lo tendremos. Pero le decía que la señorita decana, vicedecana, la profesora Susana Tessi, será la encargada de poner de manifiesto las otras virtudes que nosotros no conocemos del todo, pero que estaremos encantadas que ponga esas condicionalidades académicas aquí en la mesa y no mejor que ella. Gracias a todos. en la cual lleva transitados ininterrumpidamente 45 años. Fue desempeñando progresivamente todas las funciones docentes, desde ayudante hasta profesor titular. Sus investigaciones referidas al mejoramiento de la producción de los cereales de nuestro país lo han hecho merecedor de numerosos premios y distinciones, entre ellos el nombramiento como académico por parte de la Academia de Agronomía y Veterinaria. Más recientemente ha sido galardonado con el premio Pones junto a otras prestigiosas figuras de la investigación agropecuaria. La Universidad Nacional de La Plata, en un acto de justicia a su fecunda trayectoria, lo ha nombrado hace 2 años profesor extraordinario emérito. Continúa participando activamente de la vida universitaria en el dictado de cursos de grado y posgrado en nuestro país y en España, país donde también lleva a cabo investigaciones conjuntamente con científicos de la Universidad de Córdoba, español. Diversas instituciones de nuestro país lo han requerido y lo requieren para integrar sus consejos directivos, como INTA, o sus comisiones asesoras, como la SIC y el CONICET,
o universidades argentinas que lo cuentan con frecuencia como evaluador de posgrados, de proyectos de investigación o de la selección de sus elencos docentes. Esta vida dedicada a la docencia e investigación se proyecta y acrece a través de la formación de un numeroso grupo de discípulos, docentes, becarios e investigadores por él dirigidos. Varios de ellos trabajan en nuestra facultad, algunos están profundizando sus estudios en el exterior y otros se han insertado con éxito en universidades, en el INTA y en la actividad privada. Esta ocasión en que el Club Universitario de La Plata lo ha convocado como disertante en un ciclo de conferencias en homenaje a la Universidad Nacional de La Plata y sus profesores, es interpretada como una distinción en lo personal al ingeniero Arriaga y en lo institucional a nuestra facultad, que se enorgullece de contarlo entre sus profesores, y como una oportunidad de que la sociedad conozca y valore la tarea del investigador que ha dedicado su vida al progreso de la producción agrícola. Quienes presentaron deben reducir un porcentaje elevado de lo que han dicho, porque son grandes amigos y además la ingeniera Desi es ex alumna mía, por eso tan elogiosos siempre. El tema que voy a referirme, porque si no se va a hacer muy tarde, lo voy a empezar enseguida, y se refiere a la historia del maíz en América. Es evidente que en el desarrollo de las civilizaciones uno encuentra que la base de toda civilización antigua ha sido la agricultura, y con la agricultura el cultivo de un cereal. En Occidente, el caso especial es el de el trigo y la cebada, que se comenzó a cultivar en la Mesopotamia del Tigris y el Éufrates, en la zona donde hoy está Irak, Irán, que sale muy seguido en los diarios, pero no precisamente por ser el origen del trigo y de la cebada. En esa zona, unos 8.000 años antes de Cristo, se instalaron los primeros villorrios agrarios y allí se domesticaron esas dos especies que fueron base de la alimentación de ellos. Más tarde, ese cultivo pasó a Egipto y fue la primera gran civilización de Occidente, Medio Oriente, la que se desarrolló en los fértiles valles del Nilo, con el trigo y la cebada. Los egipcios, con el uso de la levadura, transformaron el destino de los cereales, porque fueron los inventores del pan levado, y con ello el trigo pasó a ser el rey de los cereales y su cultivo pasó a ser el primero en el mundo y el más protegido por todos los gobiernos. En época de Ramsés II se registran también las primeras coimas históricas. Evidentemente era una civilización, y esas coimas, como todos los salarios, se pagaban en pan. En ese sentido se ha progresado mucho, tal vez más que en el propio cultivo, porque se han perfeccionado mucho las formas de pago que nunca se descubren. Los egipcios, con la cebada, que pasó a un segundo término, a partir de allí hicieron otra gran bebida, la cerveza, y fueron los primeros en utilizarla. El maíz cumple en América el mismo papel que tuvieron esos otros dos cereales en Oriente, en Medio Oriente.
y su evolución data de más de 7.000 años. La entrada del hombre en América a través del estrecho de Bering, entre el cabo Wagner y la península de Chukotka y Cabo Príncipe de Gales, es apenas de 90 kilómetros la distancia que existe, con 2 islas entre medios, así que fue relativamente fácil cruzar. El hombre desciende en latitud desde el norte hacia el sur, como cazador y recolector de raíces y tubérculos. En ese sentido, es rizófago, espermatófago y carpófago, pero no murió, porque simplemente se alimentaba, eso quiere decir esa palabra, de raíces y tubérculos, de granos y de carpófagos. Pero eran nómadas y vivían en comunidades reducidas. Solo la pesca facilitó en el oeste, en la zona del Pacífico de América del Norte, la instalación de pequeñas comunidades costeras, como así también la abundancia de bellotas en California. En América no hubo periodo pastoril, salvo los tapones con el reno en el norte, pero igual eran nómades, y en América del Sur la llama, que fue uno de los pocos animales que domesticaban, y ya en épocas más avanzadas. Al llegar al sur de América del Norte y América Central, encuentra al teocintle o teocinto, que es una especie silvestre cuyos frutos se supone empezó a utilizar como alimento. Es muy difícil concebir cómo utilizó estos frutos, siendo tan difícil pelado, porque era muy duro, pero se supone que a raíz de su capacidad, ¿escucha esto? Sí, perfecto. A raíz de su capacidad de reventar con el calor, empezó a utilizarlo y a cultivarlo y mejorarlo. De allí surgió, a través de esa selección, esa planta que nosotros hoy conocemos, que es el maíz. Esa planta extraordinaria por su importancia individual dentro del cultivo, cosa que no tienen los otros cereales de los que habíamos hablado. El cereal es domesticado y estos son distintos aspectos del cereal, y la supervivencia de este nuevo cereal depende exclusivamente del maíz. El maíz es incapaz de mantenerse por sí mismo en el suelo. Con la agricultura el hombre se transforma en sedentario y comienza el desarrollo de las grandes civilizaciones precolombianas, las civilizaciones del maíz, la maya en Yucatán, que alcanza su mayor desarrollo entre los años 300 y 900 después de Jesucristo. Decae hasta 1500. La azteca en México entre 1300 y 1500 años después de Jesucristo. En América del Sur, la incaica en el valle del Cusco entre 1200 y 1500 años después de Jesucristo. Además de maíz, esos pueblos cultivaron frijoles, porotos, calabazas, papas, mandioca, ajíes, tomate, algodón, tabaco, coca, chirimoyas, papayas, etc., que son todas especies nativas de América. Al fines del siglo XV, con la llegada de los españoles, la especie cultivada más importante y básica para la alimentación de estas civilizaciones era el maíz. Restos fósiles encontrados en el valle de Tehuacán, al sur de México, y en Tamaulipas, al noreste también de México, demuestra una evolución del maíz de más de 7.000 años. Los indígenas fueron grandes mejoradores del maíz y su cultivo lo adaptaron a las distintas, lo adaptaron a las distintas regiones que están ahí marcadas en el mapa,
que no tienen nada que ver con la actual distribución del maíz en América. Están concentrados en la zona de México con los aztecas, en la península de Yucatán y Centroamérica con los mayas, y en la zona del Cusco en Perú y zona de la cordillera de los Andes con el Imperio Inca. En realidad, los indígenas fueron sus grandes mejoradores, porque la adaptaron a todas esas regiones y además realizaron grandes obras para su cultivo. El cultivo del maíz lo hacían, dame el anterior, lo hacían en cuadros, en cada rincón, como figura allí, ponían las plantas y, como ustedes ven ahí representado, utilizaban también el riego. Las plagas más importantes que tenían eran los loros, la langosta, y con ello conocían también el uso de los fertilizantes. En los incas, por ejemplo, con el uso del guano, que provenía de las islas y las detecciones de los pájaros en esa zona, tenían penado con pena de muerte a quien mataba un pájaro, porque era el que les permitía la formación del guano, y ese era el fertilizante que ellos usaban. También utilizaban pescados en la zona costera. En esa época también había ladrones y se representaban, como lo hace esta figura, robando choclos, como hace mucha gente cuando va por los caminos que se paran en un maizal y empieza a sacar choclos para comprarlos en su mercado. Y también los sistemas un poco antiguos de echar a las plagas, como era de prender fuego. De este lado la cosecha, que la cosecha era manual, con toda la planta para el caso de que existieran llamas para alimentarla. Ellos lo hicieron todos con muy pocas herramientas. Prácticamente no se conocía el uso del hierro, y lo hacían con madera y huesos o cuernos de animales. Y con eso hacían todo el trabajo del cultivo del maíz, y además esta gran obra, que parece increíble. Estas son las famosas terrazas, estas son de Machu Picchu, que es en el centro del cultivo de maíz en Perú, en donde, como ustedes ven, alturas de más de 2 metros, casi 250, hecho todo con piedra sobre piedra, y luego encima puesta la tierra para cultivar todo en las laderas de las montañas. Era la manera de poder cultivar el maíz. Hoy día se ven todavía los restos de estas terrazas en distintos lugares, en Perú, también en otras zonas de América Central y de Arizona. Y en la parte superior, después de todas las terrazas, venía la zona donde ellos vivían, es decir, el fuerte. Ellos buscaron esta zona para hallar un mejor clima y además para defenderse más fácilmente de tribus hostiles. Una cosa muy importante fue el riego. Era imposible cultivar en esa zona sin riego, y ellos aprovechaban el agua de los deshielos y lo hacían circular, y aquí tienen cómo llevaban a través de esa canaleta que se ve allí el agua a las distintas terrazas. Esta es la parte superior también, donde se ve la importancia que tuvieron estas civilizaciones en altura. Son restos que evidencian una gran cultura, una gran obra arquitectónica. El consumo que hacían ellos del maíz
todavía hoy se mantiene en muchas zonas de América. Ellos utilizaban, como utilizamos nosotros, los choclos, es decir, el maíz en verde, pero principalmente lo hacían a través de la molienda del maíz previa maceración. Allí usaban las manos de piedra para moler el maíz, otra representación alimentaria. Luego de moler y obtener la harina, ellos amasaban y amasan, porque esas son fotografías, son de ahora, de esa zona, y elaboraban lo que ellos llamaban el pan de maíz, que es una tortilla o un panqueque, simplemente. Y aquí tenemos en la actualidad cómo en esa zona se ven la gente de origen nativo, cómo hacen las tortillas o panqueques. En esa época era muy exigente para las mujeres que se casaban, porque previamente se les tomaba examen a ver si sabían hacer tortillas o panqueques. Sí. También hablábamos de otros usos que usaban los indígenas, y son las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas que son la chicha o el sora en Perú, y que a muchos les gusta tomar de su origen, la natural. Y acá en esta parte, no me muevo porque si no me va a salir la voz grabada, en esta parte de abajo de la foto, de la derecha, se ve cómo se elaboraba esa chicha. Había una persona, generalmente era una mujer de edad, la que masticaba el maíz previamente macerado y ponía todo ese mejunje con saliva y harina y el grano de maíz en tinajas, luego se ponía en otras tinajas más grandes para fermentar y luego se dejaba esa fermentación, pero después se cocía un poco como para eliminar algunos vestigios de enfermedad o de microbios. Todavía hay quienes elaboran de esto, así que si alguno gusta ir a un lugar de eso y pedir chicha original, la puede conseguir. El maíz no solo se utilizaba para alimentación, sino que también se utilizaba y se utiliza para hacer cercos, para hacer casas, chozas. En esa zona es fácil la construcción de chozas porque no hay tantos problemas en cuanto a bajas temperaturas. Sí. También con la coloración del pericarpio del grano, que era muy común, hacían pintura, y con eso tenían todas las telas. También había usos medicinales, y en el campo, ¿quién no conoce el efecto diurético de la barba de choclo? Si usted es barba de choclo, pues no hay necesidad de tomar diurético. En el campo no hay tanto problema porque es al aire libre. También para combustibles, y adaptaron el maíz, que todavía el cultivo se mantiene en zonas áridas, como las zonas de Guatemala, Arizona, en donde se cultivaba y se cultiva el maíz en forma así aislada, debido a la poca humedad existente en el suelo. Incluso abajo a la izquierda alcanzan a ver que hay una piedra que se coloca para proteger a la planta cuando recién nace de los vientos cálidos y secos de la zona. Aquí tienen otra visión de cultivo en Arizona, y esto es lo que quienes han ido al campo y ven un rastrojo de maíz. Si ven esto, por supuesto a nadie se le va a ocurrir decir que es un rastrojo de maíz, pero es un rastrojo de maíz en Guatemala, donde se cultiva de esa forma en montículos separados, y esto parece más hormigueros que un rastrojo de maíz. En la actualidad, la zona de Cusco es bastante desértica, allá atrás todavía se ven restos de las terrazas,
y uno de los cultivos que son típicos de la zona, que es la papa. Otra vista de la zona de Cusco actual. La importancia que tuvo el maíz en estas civilizaciones se ve en la representación de todas las manifestaciones artísticas que tenían en esa época, especialmente la alfarería. Ustedes van a ver a través del pasaje de esta diapositiva que en todas hay maíz, porque evidentemente el maíz era lo fundamental que tenían y que utilizaban ellos. Era la base de su vida. También acá hay un perro con una espiga en la boca, y el perro fue un animal doméstico que existía y utilizaron mucho los indígenas, no como lo utilizamos tanto nosotros, porque en muchos casos los castraban, los engarraban y después se los comían. Es un poco distinto, cosa que nosotros hoy no haríamos seguro con un perro. ¿Qué pasó después con el maíz en América? Aprovechando la alta variabilidad genética, el maíz se fue adaptando por cultivo y selección a diferentes regiones y fue preferentemente a regiones cada vez más alejadas del Ecuador, de donde fue originario. En los tiempos modernos, esa adaptación se fue logrando para climas templados fríos, donde están hoy las principales regiones de cultivo, en zonas totalmente distintas a las originarias. Para ello hubo que superar algunos aspectos, algunas características que eran típicas del maíz, y para eso se logró a través del mejoramiento genético. El maíz es una planta que se llama ubicada dentro del grupo de la de carbono 4, que es muy eficiente para el aprovechamiento de la luz, pero exigente en cuanto a día corto, zona ecuatorial, y a temperaturas elevadas. Con el maíz se logró que a 20 grados, temperaturas semejantes a 20 grados o próximos a 20 grados, se lograran los mejores rendimientos, y es la única en ese sentido del grupo del carbono 4. Precisamente las zonas de mayor rendimiento se encuentran hoy ubicadas en las zonas de templada frío, con día largo, porque es un cultivo de verano. La difusión del cultivo a partir de esas zonas originales fue hacia el norte, hacia América del Norte, y hacia el sur también, luego se distribuyó por todo el mundo. La difusión hacia el norte fue mucho más rápida que la difusión hacia el sur, y eso se debe a que en el hemisferio norte, sobre todo de México hacia arriba, hubo colonización. En cambio, de México hacia abajo hubo conquista, y esa fue la gran diferencia que retardó tanto el cultivo en la zona de América del Sur. Hoy día, los principales centros de maíz en América se encuentran ubicados en lo que se llama el Corn Belt americano, en el noreste de Estados Unidos, principal zona del mundo, en México, que se mantiene, en el sur de Brasil, muy importante también con su cultivo, y en la Argentina. En estos momentos la producción mundial de maíz está en los 540 millones de toneladas, y América de eso produce el 60%, se mantiene supremacía en ese sentido. Aquí, en América, del total americano, el 75% lo produce Estados Unidos, Brasil el 9% y Argentina y México el 3,5% cada uno. Donde tiene más preponderancia la representación americana es la exportación, donde de los 55 millones de toneladas que normalmente se comercializan,
el 70% pertenece a Estados Unidos y a Argentina el 11%. En Argentina, la evolución del cultivo de maíz estuvo y estará sujeta a los vaivenes políticos y económicos de los gobiernos de turno. Estos se manifestaron principalmente en la comercialización e incidieron favorable o desfavorablemente en el desarrollo de la agricultura. Vamos a analizar este proceso brevemente a través de etapas o periodos que alcanzaron significación sobre esta evolución. El primer periodo lo denominaremos periodo de conquista, donde aparecen, por supuesto, los conquistadores españoles, y en donde la primera manifestación de agricultura en el país aparece en el Fuerte Santo Espíritu, fundado por Sebastián Gaboto, a orillas del Carcarañá, donde se cultivaron los primeros trigos del país. En realidad, los que se utilizaron para cultivar y producir los cereales fueron los indígenas reducidos o los negros y esclavos que en el siglo XVII y XVIII fueron introducidos al país. La agricultura era una actividad desprestigiada en todas las civilizaciones de la antigüedad y, por supuesto, los conquistadores también la despreciaron. Tanto ellos como los gauchos, que fueron los primeros criollos del país, gustaban de las tareas a caballo y no hacían agricultura. Eran utilizados, o su maestría en el caballo se utilizaba para la lucha por las fronteras y para el manejo del ganado cimarrón que tanto abundaba en el país. Sin lugar a dudas, Molina Campos ha expresado a través de su pintura esos cuadros tan realistas y que tanta significancia han tenido en nuestro país, en nuestros antiguos años, no muchos. Nadie se imagina a los personajes típicos gauchos, a un Martín Fierro arriba de un arado, o a un Don Segundo Sombra, si no es andando a caballo o en tareas derivadas de esa actividad. Evidentemente, los cultivos de cereales se hicieron solamente en un principio cerca de los campos. No se salían más allá de 2 a 5 leguas, porque había dos peligros muy graves para ese cultivo. Por un lado, los indígenas, y por otro, el ganado cimarrón, que era la principal plaga que tenían los cultivos en sí. Era la civilización del cuero. Y por eso, Juan Agustín García, en la ciudad indiana, manifestaba que la agricultura era tarea de siervos y villanos en la madre patria, pero era para tontos en América. Se inicia un segundo periodo, que es el periodo de la independencia. En 1810, los hombres de la revolución tratan de levantar el espíritu de los productores agrícolas, y en ese sentido destaco la figura de Juan Hipólito Vieytes, que fue uno de los grandes propulsores, junto con Manuel Belgrano, de la agricultura en el país. Vieytes fue el que primero publicó un semanario de agricultura, industria y comercio ya en el año 1802. Tenía su publicación de este seminario, donde destaca la importancia de la agricultura para la Argentina. Sin embargo, fue Rivadavia el primero que logró un principio de colonización e instaló la primera colonia de escoceses en lo que hoy es el Instituto de Santa Catalina, que es monumento nacional por ese motivo. Fue la primera colonia que se instaló en el país. En 1826, con su ley de Infiteus, pretendió también
apoyar la agricultura, pero no tuvo mucho éxito. Durante la llegada de Rosas, el periodo que duró el gobierno de Rosas, la agricultura fue totalmente, tuvo un total retroceso. Luego viene el periodo de organización nacional. Eso ocurre después de Caseros, donde es derrotado Rosas, y también el periodo constitucional que brinda más seguridad a la gente para venir. Esa constitución que nos acompañó hasta hace muy poco tiempo, donde recién nos enteramos que esa causante de que nosotros no hubiésemos avanzado tanto en la parte económica y cultural, parece que por un solo artículo, que era ese de la reelección, creo. Evidentemente, la inmigración es la que permite la expansión agrícola. Las colonias que se instalan a partir de ese momento en el país son producto de la obra oficial, pero también de la obra de gente privada que apoyó de mucho esa actividad. La primera provincia fue la provincia de Santa Fe, donde se instaló la primera colonia después de la de Santa Catalina, que fue la colonia Esperanza en 1856. En 1889 había en Santa Fe 204 colonias. En Entre Ríos también, un año más tarde, en 1857, la colonia San José, en terreno del propio Urquiza, y en 1895 había 220 colonias en Entre Ríos. En Córdoba, recién pudieron instalarse las colonias con la extensión de las vías férreas, pero en 1870 ya se instaló la primera colonia, que fue también del ferrocarril, y en el 87 había 17 colonias. Buenos Aires fue la más atrasada en ese sentido, porque había gran belicosidad de los indígenas, además gran intransigencia de los terratenientes que se reflejaba en la mentalidad de los gobernantes. Recién en el año 1870 se instala la primera colonia en Concordia, y luego tal vez una de las más importantes, que es de 1884, de esa época, la colonia de los franceses en Pigüé, en terrenos que hasta muy poco tiempo antes pertenecía al cacique Manuel Namuncurá, el padre de Seferino. Existían factores que resultaban muy favorables para la agricultura en esa época. En primer lugar, la existencia de tierras aptas. Luego, ya cobra difusión los alambrados que había instalado por primera vez en el país Richard Newton en la estancia de Los Cahueles en el año 1844, acá en Chascomús. También los ferrocarriles. En 1856 se instala el ferrocarril oeste y el central argentino 10 años más tarde. Para fin de siglo había 16.000 kilómetros de vías férreas. Si seguimos levantando, no sé si vamos a llegar a eso. Sin lugar a dudas, la campaña del desierto que realizó Roca fue la que dio realmente posesión al gobierno y al país de las tierras del oeste. Y fue un factor que favoreció mucho la expansión del cultivo. Había un problema, que era el almacenamiento del grano. Y en eso se dictó en el año 1900 la ley de tinglados, que permitía la libre importación de materiales para la construcción de galpones. También la mejora de las instalaciones portuarias, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Rosario, que favorece a que la Argentina sea o se inicie como nación exportadora. A fines del 70, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, se produce la primera exportación de 25.000 toneladas de trigo, pero en 1899 son 3 millones de toneladas las que exporta la Argentina.
Es evidente que la trascendencia de la inmigración tuvo su efecto en esa producción, pero no solo es importante la inmigración por eso, sino porque tuvo una importancia sociocultural que hoy se refleja en la existencia de una clase media agrícola que diferencia a la Argentina de todos los demás países de América. En 1869, sobre 1.800.000 habitantes, el 11% eran extranjeros. En 1895, el 25%. Y en 1910, sobre 4,5 millones, el 50% eran extranjeros. Sin lugar a dudas, esas exportaciones, atrajeron a las grandes empresas internacionales que ya habían estado actuando en Rusia, en Estados Unidos, en otros países. Cartier, Unilever, André, Continental y Luis Dreyfus se instalan en el país y son los que realizan todo el manejo de la comercialización de cereales y establecen los precios, lo que va más grave. En 1854, en la Plaza de las Carretas, comienza a funcionar lo que hoy es la bolsa de cereales. No había técnicos agrícolas y en 1823 Martín Rodríguez fue el primero que trató de fundó una escuela de agricultura práctica que tuvo muy poco desarrollo. Domingo Faustino Sarmiento, como gobernador en San Juan I y como presidente después, también intentó instalar la enseñanza profesional de agronomía en los colegios nacionales. Tampoco tuvo éxito. Pero en el año 1967-68, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, por un proyecto de Eduardo Olivera, crea el Instituto Agronómico de Santa Catalina, que por ley del año 81 se transforma en Instituto Agronómico Veterinario y en el 6 de agosto de 1883 comienza a funcionar como Facultad de Agronomía y Veterinaria, que en el año 90 se instala en La Plata y ahí la tenemos antes de que se queme y ahora está arreglada. Es la primera facultad de agronomía del país y fue básica para la creación de la Universidad Nacional de La Plata. En 1898 hay otro acontecimiento importante que es la creación del Ministerio de Agricultura de la Nación. Entramos así a partir de comienzos de siglo en el periodo que llamamos liberal. Sigue la colonización, la expansión agrícola. Existían todas las buenas condiciones: tierras aptas, inmigrantes, ampliación de las vías férreas y mejoras en los almacenamientos de puertos y almacenamientos de campaña. Además, maquinaria, ya empezaban a aparecer los primeros tractorcitos, una mejora del transporte marítimo y ya la tarea agrícola no tenía tanto desprestigio. El mismo Molina Campos así lo refleja, y aunque los pone todavía de espaldas para que no los reconozcan, aparecen esos gauchos que pintaban en tareas agrícolas, en este caso con trigo, o en otras arroteando el suelo. Era un gran Molina Campos, evidentemente reflejaba muy bien la realidad, y esta es un almanaque de la década del 30, en donde demuestra lo agradable que era la policía de esa época, que con muy buen modo evitaba las molestias que podían ocasionar el traslado del votante hacia el puerto oscuro y el proceso ese de selección de boletas que están molestos a veces. Entonces ya directamente no hacían cola
y se daban por votados. En esa época, toda la cosecha se hacía en bolsa y había una obligación de los exportadores, que las firmas conectadas por supuesto con los intereses ingleses, de enviar o de exportar la cosecha en bolsa de yute nueva. El yute venía de la India, colonia inglesa, y prácticamente la compra del yute para la cosecha nos llevaba un 25% de la venta de la cosecha. En 1902 se instala el primer elevador en Rosario y luego otros en Puerto Nuevo y en Ingeniero Huerta. Todas las reglas de comercialización eran establecidas por la London Corn Trade Association. Se ven inteligibles de ahí, pero leyéndolas tampoco se entendía, porque eran todas unas letras, además había otras hojas, esto solamente eran los contratos que debían firmar, que estaban en inglés, en letra chica, a los costados escritos, y nadie lo entendía nada más que los ingleses y las firmas que se ocupaban de hacerlo. Las firmas exportadoras eran las mismas que importaban en destino, y los préstamos de los bancos argentinos se otorgaban a esas firmas, que a su vez eran los que financiaban a los acopiadores y a los almacenes de los ramos generales, que pagaban al productor con semillas, bolsas, combustibles, alimentos, etc. La situación económica de los productores era muy difícil. Además de eso, debían soportar contratos que eran bastante leoninos, de arreglamiento por supuesto, y los abusos de los comerciantes. Por eso, el 25 de junio de 1912 sucede la primer huelga agraria, lo que se conoció como el Grito de Alcorta, porque tuvo su centro en la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe, y fue el origen de lo que es hoy la Federación Agraria Argentina. Es más de mucho su chabuelo. En 1903 aparecen las primeras variedades de maíz, porque hasta ese momento se cultivaban ecotipos, biotipos, es decir, poblaciones procedentes de Brasil principalmente, y también algunas de Europa que habían traído consigo los inmigrantes. El aporte de la Universidad Argentina con profesionales especializados fue muy importante para el mejoramiento de la producción, y en 1928-29 se exportan 12 millones de toneladas de cereales, de los cuales 5 millones son de maíz. Éramos evidentemente el granero y no más. Después no lo fuimos más. En 1929-30 aparece la crisis mundial. Los precios y las exportaciones se reducen y se reducen en un 40%, en un 50% de la producción. Toda esa producción de que estamos hablando se hacía, como vieron recién ahí, cosechando a mano y trabajando con las espigas llevadas a caballo en troje donde permanecían tal vez algunos han visto y algunos han visto estas trojes todavía, ¿no? Una troje típica de esa época que los que peinamos algunas caras las hemos visto en el campo. En esa época de crisis, todos los países exportadores toman recaudos y dictan leyes protectoras, como es en 1929 en Estados Unidos, en el mismo año en Canadá y en el año 1930 también en Australia. Se inicia entonces para el país el periodo de intervención estatal. A partir de 1933 se crea la Junta Reguladora de Granos, que compra la producción a precios que no alcanzan a cubrir los gastos, pero mejores que los que estaban en plaza en ese momento. Pero esa compra
les trae un gran problema: no hay lugar para almacenar. Por eso es que juntamente dicta la ley de elevadores, que obliga en 5 años a instalar en el país una red de elevadores, construir, arrendar, administrar y hasta expropiar. Recién en los años 42 a 45 se hace la expropiación de uso de las instalaciones portuarias que eran privadas hasta ese momento y que luego se transforman en el 46 en expropiación de dominio. Estábamos en la otra etapa. En 1935 se dicta también la ley de granos, que crea la Comisión Nacional de Granos y Elevadores. Fueron años muy buenos para la exportación, los de preguerra, pero luego muy malos también los de guerra, porque tal vez algunos también recuerden que existía ese famoso bloqueo de los acorazados y de los submarinos alemanes que andaban por acá, por el Atlántico Sur, que nadie sabía quién los daba la nafta y pero tal vez es muy poco protegida la Patagonia como para poderlo averiguar. En esa época el acopio del maíz estuvo abarrotado y hubo fallas de conservación, y en esa época se utilizó también el maíz como combustible en calderas de distintas actividades industriales. A partir de 1946 se inicia el periodo de monopolio estatal. Era la posguerra, un mercado muy perturbado, un incremento mundial de la producción y exportación, y además había un boicot, un gran boicot de Estados Unidos, que se vengaba de esa manera de la actitud que había tenido la Argentina durante la guerra. Por eso en 1946 y hasta 1955 se crea una gran institución desde el punto de vista teórico, como fue el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI entre nosotros, dependencia del Ministerio de Hacienda, que decreta el monopolio estatal en todo lo que es importación y exportación, no solamente de cereales, todo. Y ahí estaba el ministro Miranda, que evidentemente despreciaba a la agricultura. Se establecieron precios fijos para todos los productos agrícolas y el doble valor del dólar, que tenía un valor bajo para exportación y un valor alto para importación. Evidentemente, lo que pudo haber sido una cosa importante para el país fue simplemente un instrumento de presión política nefasto para la agricultura, y permitió un gran auge a la corrupción. En ese periodo, la superficie sembrada y la producción de trigo decayeron un 23%, la de maíz entre el 50 y el 57%. En 1949 se bate el récord absoluto de baja producción de maíz, 836.000 toneladas. A la baja superficie sembrada se sumó también la sequía, vamos a reconocer. En la década del 50 comienza la difusión de los híbridos dobles y también de las primeras cosechadoras espigadoras que se introducen en Estados Unidos y que no funcionan en el país con las variedades que nosotros tenemos. A partir del año 1956 se inicia el otro periodo, que llamamos de semi-liberal, porque en 1956 se libera la comercialización de los cereales, el trigo recién en 1959, pero se mantienen algunas formas de intervención. Se fijan precios mínimos y la Junta Nacional compra a ese precio mínimo cuando el productor no puede conseguir mejor precio afuera. Hay una gran actividad en la bolsa de cereales. En diciembre de 1956 se crea el INTA, que brinda un importante aporte al mejoramiento de la producción. En 1974 se instala un nuevo periodo de monopolio estatal, monopolio en el comercio de los principales granos a través de la Junta Nacional de Granos o por cooperativas de productores o empresas de capital nacional. El Estado fija precios únicos y obligatorios, compra y vende
a precios que fueron bastante superiores a los que compró. Dura nada más que 2 años, pero también trajo consecuencias en el decaimiento de la producción. Luego, en 1977, empieza el periodo de desestatización, donde hay una progresiva privatización de mercados internos y externos. Se establece precio sostén y precio mínimo, se restringen las funciones de la Junta Nacional de Granos y es un periodo de incorporación de tecnología, de difusión de híbridos de alto rendimiento y que trae como consecuencia un importante aumento de la producción. Se baten los récords en trigo en 1882-83 con 15 millones de toneladas, algunos se han superado, y el récord también en maíz en el 80-81 con casi 13 millones de toneladas, tampoco ha sido superado después. En este periodo, desde 1979 a 1991, la ganancia por el mejoramiento genético de los cultivares de maíz con los híbridos permite un aumento de rendimiento de 105 kilos por hectárea y por año. Entramos al último periodo en el que estamos, que es el periodo de desregulación. En 1990 desaparece la Junta Nacional de Granos, creada en 1936, y es reemplazada en algún aspecto por el IASCAP, que es el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal. Es un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y, en general, el intervencionismo estatal. Bueno, perdón. Vamos a... Me voy a llevar esto, porque si no, voy a seguir. Vamos a ver en el único cuadro que traigo, porque los cuadros siempre son muy difíciles de ver. Viene todo el proceso de producción, exportación y superficie del maíz en la Argentina. Con línea roja es la producción, con sus decaimientos y sus incrementos, que sigue bastante paralelo a esta línea, que es la de exportación. Porque ¿qué hacemos nosotros con el maíz? El maíz tiene un consumo en el país que es más o menos fijo. Entonces, la exportación depende de lo que nos quede después de descontar lo que se consume. Las dos líneas son muy paralelas. En cambio, como ustedes ven, la línea verde, que viene por acá abajo, es la de superficie sembrada. Y gracias al mejoramiento genético y al mejoramiento del cultivo, que es muy importante, cada vez se distancia más la superficie sembrada con relación a la producción. Eso se debe a que el incremento de rendimiento es muy fuerte en los últimos años, sobre todo. Lo que es notable, aquí he puesto los periodos. Lo que es notable es cómo los periodos en donde la intervención estatal es más fuerte, periodo de monopolio estatal aquí, y aún en este cortito, cómo se resiente la producción que decae enormemente por esa actividad estatal, que por supuesto es más elevada. No es que la actividad, la privatización, el hecho de que el monopolio estatal sea malo en todos lados, no. En Canadá y en Australia funciona perfectamente. En Estados Unidos y en el mercado común europeo también el Estado maneja a través de los precios y las subvenciones todas las producciones. En el país evidentemente no hay régimen que no venga bien, todos andamos mal. Pero en los periodos de mayor liberalidad es donde se consiguen los mejores aumentos de la producción. También aquí están representados la representación, el porcentaje de producción de Argentina con el mundial. Y ustedes ven que en ese sentido vamos
decayendo o manteniéndonos en algunos casos, porque la producción, nosotros hemos mantenido prácticamente la producción de 40 años atrás, pero en cambio en el mundo el maíz se sigue aumentando su producción. Aquí tenemos la representación del porcentaje de exportación, y aquí sí nos venimos muy abajo. Aquí éramos el granero del mundo, todavía más. Aquí tenemos representado el 32% de las exportaciones eran argentinas. Fuimos decayendo y hoy día apenas estamos en el 6% de esas exportaciones. ¿Cuál es la situación actual? Es evidente que la influencia de los acontecimientos internacionales es cada vez mayor sobre los mercados nacionales y externos. Existe una gran tendencia a la formación de bloques. Ya las grandes potencias no son suficientes para imponer sus condiciones. Evidentemente, los principales acuerdos internacionales están en el GATT, que recién finalizó la ronda de Montevideo en noviembre del año pasado, el 3 en Marruecos, luego de 7 años de discusiones. Pero claro, eran los intereses de 117 países en 15 sectores de la producción con problemas. A partir del 1 de junio de 1994 se mantiene lo establecido hasta el año 2001. Allí desaparece el GATT y entra a regir la Organización Mundial de Comercio, que lo reemplaza. Durante todo este proceso nosotros estuvimos dentro del grupo que se llamó CAIS. No es una sigla, CAIS es una playa de Australia donde se reunieron los representantes de todos estos países, pero como estamos tan acostumbrados a la sigla de la de filósofo, que tiene que ser sigla, y le puso sigla. Son 14 países que no subsidian ni a la producción ni a la exportación, con comillas, porque Canadá tiene algún problemita en ese sentido de subsidios a la exportación. En ella, los países desarrollados se comprometen a disminuir en un 20% los subsidios internos en 6 años y también las exportaciones subsidiadas. Para nuestro país es muy importante el otro convenio, que es el Mercosur. La instalación del Mercosur, luego de 35 años de negociaciones, termina en un acuerdo que establece la libertad de las barreras desde el 1 de enero de 1995. Permite la libre circulación interna de todos los productos, salvo problemas de sanidad. También establece un arancel externo que pretende ser común, pero hay algunas cosas que arreglar todavía. En este convenio del Mercosur, los renglones más beneficiados son el trigo, el arroz, los lácteos, frutos y hortalizas de clima templado. El Estado tiene un papel muy importante que cumplir para con el agro, que es disminuir impuestos y aranceles, créditos blandos, refinanciación de deudas, que son los reclamos que le está haciendo el campo al gobierno y que por ahora no ha accedido. También en lo que se refiere al mantenimiento y construcción de la infraestructura, del transporte y sobre todo del dragado de ríos y accesos portuarios. En estos momentos existe, por último, una situación coyuntural que es muy importante, muy trascendente para trigo, que es evidentemente el que está más beneficiado, porque ocurre o sucede que estamos en una producción baja, 4,3% menos que el año pasado, y los países que han caído en su producción son nada menos que Canadá y Australia, que son los dos competidores como exportadores. El 6, es decir, la ex-URSS y China, que son dos compradores argentinos.
El comercio internacional se calcula que va a ser un 1,3% mayor. La producción progresiva que establece el World Trade Organization, es decir, GATT, de subsidios a la producción y a la exportación. Para el año 2000 también van a reducir las exportaciones de Estados Unidos y el mercado común europeo en todos los rubros, pero principalmente en trigo. La preferencia de libre circulación del Mercosur, del cual hemos hablado, y la absorción sudamericana de trigo, en donde Brasil es el principal consumidor, y si mejora la situación económica de Brasil, va a ser más todavía, que van a absorber entre los países sudamericanos entre 6 y 7 millones de toneladas. Nosotros no estamos en condiciones de proveer esa cantidad. Nuestras exportaciones actuales estarán en alrededor de 5 millones y medio. Y además, una mayor agilidad y capacidad portuaria, con una disminución muy importante de costos. Los puertos argentinos siempre fueron considerados puertos sucios, no porque son sucios en sí, sino sucios por el costo de los barcos. Además, un repunte de precios internacionales. Esto con respecto a trigo. Con respecto a maíz, la situación es más dura, porque Estados Unidos acaba de obtener la cosecha récord de su historia, con 245 millones de toneladas. Por lo tanto, esos millones de toneladas van a presionar sobre los precios y sobre la comercialización. El hecho de que hayan prometido de que no van a utilizar subsidios para los países sudamericanos es como el canto de estudiantina: hoy un juramento, mañana una traición. Ya se está hablando de la posibilidad de que Brasil, que también tiene que cumplir el tratado, compre subsidiados. Lo del maíz, entonces, es un enigma que no me animo a adelantar. Bueno, les agradezco, disculpen si he sido demasiado largo, pero le agradezco la atención. Gracias.